Continuamos en este caso hablando de los jóvenes de la casa y también de un problema como es el acoso escolar, que aunque muchas veces no se ve, sigue estando muy presente en nuestras aulas. Precisamente de ello es de lo que ha querido hablar Roberto Mangas en su último libro, A la salida te espero. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Silvia. ¿Por qué elegiste el tema del acoso escolar, del bullying? Algo que siempre ha existido, ¿no? Pero siempre ha estado pues tapado, muchas veces no se ha conocido, no se ha sabido, pero hay datos y sobre todo hay datos en los que tú te has basado para crear este libro. Sí, bueno, el bullying como tal, como acoso escolar, como bien dices, siempre ha existido. Lo que pasa es que no ha existido en los niveles que puede existir en la actualidad. Hay que entender que igual que en otras facetas de la vida, lo vemos en la calle, pues en el tema de la educación, de los valores, que se han perdido muchísimos, ¿no? La mala educación es patente en la calle, o sea, vas con el coche y porque no tienes ganas de irte pegando con todo el mundo, en el puesto de trabajo siempre hay personajes tóxicos, tal. Entonces, siempre ha existido el matón, pero no a los niveles que existe ahora. Hoy ha salido precisamente un estudio que habla de entre el 5 y el 10%, cuando hay algunos institutos internacionales que lo elevan al 25%, o sea, estamos hablando de una verdadera salvajada, ¿no? Hace años, pues a raíz de varios casos, no tanto a nivel nacional y algún caso que quedó muy tapado a nivel provincial, pues me puse a investigar el tema y entonces descubrí la realidad de lo que ocurría, ¿no? Entonces me pasó lo mismo que con el libro del incendio de Guadalajara que escribí hace 10 años. Cuando terminas empatizando con las víctimas, recoges parte de ellas y lo absorbes. ¿Y eso qué hice? Decir, hombre, es que esto si lo publicas en 2 o 3 artículos, al día siguiente ya ni para envolver el bocadillo, como se dice, ¿no? Entonces lo terminé haciendo el libro, con mucha documentación, hablando con personas que habían sufrido, que lo habían trabajado, que lo habían estudiado, para que fuera una novela juvenil realista. Es decir, no es un ensayo, no es una obra de ficción, es una novela que con personajes ficticios, tomando hechos reales, se traslada a un libro. Y cuenta la historia además, es decir, estructuras toda una familia, una situación real y algo que realmente, pues eso, como tú bien dices, puede darse perfectamente, ¿no? En cualquier instituto, por desgracia, o cualquier colegio de toda España. Sí, de Guadalajara, de Madrid, de Segovia, de toda España y de todo el mundo, vamos. El problema de la violencia en las aulas es un problema que desde que el hombre es hombre existe, ahí están en Caín y Abel, ¿no? Entonces no hay más que ver los sentimientos del hombre para ver que si no fuera a través de la educación, a través de la vida en sociedad, pues el hombre seguiría siendo no ya el buen salvaje o el mal salvaje, o como decía Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza. Lo fue a decir precisamente una de las personas que menos incidió en la educación de sus hijos, ¿no? La educación y la sociedad es las que nos transforman, ¿no? Pero claro, cuando más libertad hay, afortunadamente, pero si en esa libertad descuidamos los valores y descuidamos algo muy, muy importante, que parece que está mal decirlo, pero hay que decirlo, la autoridad, ¿no? Entonces, el otro día tuvimos la presentación de este libro en Madrid, en breve va a ser en Guadalajara, luego si quieres hablamos de ello, pero en la presentación en Madrid que estuvo Javier Urra, que es reconocido psicólogo y además fue defensor del menor en la Comunidad de Madrid, decía, si es que al matón se le ve, y si no se le hace ver quién tiene la autoridad en clase y que no se le va a pasar ni una, el matón va a ejercer de matón todo el año, todo el curso y el curso siguiente y demás. Entonces es lo que hay que poner. Las leyes educativas, por desgracia, en nuestro país, aparte de cambiantes y de que no duran nada, las leyes educativas están hechas para tener a nuestros hijos en una guardería desde los 3 a los 16 años. Es una salvajada, o sea, hacer educación obligatoria y además sin diversificación, sin diversas áreas donde los chicos puedan ir eligiendo a partir de los 12 o 13 años, se ha intentado y se ha llegado a decir incluso que era meterlos en guetos, solo por decir que un chaval que a los 14 años no quiere estudiar, se le mandaba a hacer una especialidad, una profesión, como pasa en toda Europa y en todo el mundo. No, aquí tenemos que tenerlos encerrados en un instituto hasta los 16 años, a niños de 1,80, a salvajados, que además ni quieren estudiar ni lo van a intentar, ¿no? Entonces todo esto provoca situaciones de violencia en las aulas y hay muchos profesores que ni están preparados o no quieren o directamente no saben cómo atajar esa situación.
hablamos del acoso físico y el acoso psicológico, que a veces es incluso mucho peor el acoso psicológico, por no hablar del ciberbullying, ¿no?, a través de las redes, aunque a veces todos se conjugan en uno. Sí. O sea, la persona, la víctima que sufre un tipo de acoso, sufre los tres, que es lo que cuento yo en el libro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si el profesor no tiene autoridad, la ley tampoco se la reconoce para controlar el aula. Si resulta que el matón es el dueño del aula, no se le puede expulsar, porque en el 90% de los casos, aunque te parezca mentira, Silvia, el otro día lo hablábamos con la Asociación contra el Acoso Escolar de Madrid, al final el 90% de los casos, el que abandona el aula es la víctima. Es la víctima, ¿no? Los padres del acosador, en el 90%, no solo no lo reconocen, sino que o lo relativizan diciendo que son cosas de niños, que siempre ha existido, que el otro es un quejica y tal. Y luego no olvidemos lo que a mí más me preocupó cuando me puse a investigar y cuando me puse a escribir el libro, y es la amplia mayoría de silenciosos cobardes que hay en el aula. O sea, porque está el matón con sus 3 o 4 adláteres, que son los que ejercen esa presión, porque una persona sola a lo mejor si otro se le enfrenta, ¿no? Pero cuando ya te rodeas de 3 o 4, ¿no?, tontos, útiles, ¿no?, que te están haciendo un poco la campaña, y luego está la víctima. Uno, como mucho, recibe el apoyo de alguna persona, y los otros 20 y tantos alumnos callan y miran para otro lado. Como pasaba con el terrorismo en el País Vasco. A mí no me ha tocado, mientras se metan con el gafotas, mientras se metan con el empollón, ¿no? Eso es lo terrible. Pero son verdugos realmente. Son verdugos silenciosos, sí, porque con su silencio provocan que la víctima siga humillada un día tras otro, tras otro, tras otro. Porque hay que decirle bien claro y bien alto a los padres. La pelea del patio de colegio ha existido desde que el mundo es mundo, pero es una pelea entre dos iguales. Termina uno ganando, pues cuando vemos a los ciervos, pues la berrea, ¿no? Sí. Siempre termina uno ganando, ¿no? Pero cuando los ciervos chocan las cornamentas y uno termina ganando, el otro se retira, pero nunca vuelve a haber conflicto, ni de uno ni de otro. Aquí no es una pelea, aquí es una situación sostenida en el tiempo, un día tras otro, tras otro. Eso es el acoso, no confundamos. Y cuando a un padre se le dice que su hijo es un acosador, primero lo niega, segundo lo rechaza y tercero termina culpabilizando a la víctima. Hay que cambiar esa mentalidad, hay que hacer mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha educación, muchos valores para que las nuevas generaciones, estas que con estas leyes tan malignas, tan superfluas, tan relativistas, donde el único valor que existe es el del más guapo, el más alto, el que más liga, el más popular, no se les enseña nada. Están hablando estudios ahora en Europa que vuelven al cálculo y que vuelven a la memoria y que vuelven a aprender los ríos y que vuelven al dictado. ¿Por qué? Porque por más que nos metan tabletas y ordenadores y demás en el centro, el ser humano sigue siendo una persona de principios, y es que tiene cerebro para aprender a leer, a escribir y a desarrollar sus actitudes. No convirtamos a los niños en una mercancía consumista. Y esto, igual que el maltrato de género, que tú lo sabes, Silvia, pues la acaban de dar hace unos días, que resulta que los más jóvenes son más maltratadores que las personas mayores. ¿Y eso por qué? Por la educación. Claro. Por la educación que están recibiendo, por estas leyes, la LOSE, la otra, que son leyes perniciosas, leyes que han convertido al alumno en un rey dictador donde lo consigue todo sí o sí. En lo que algo no lo consigue o no le divierte, utiliza la violencia. Pero tanto dentro como fuera de las aulas. Efectivamente, con unos padres que son medio lelos, porque a veces ves al padre y ves al hijo y entonces lo entiendes, interpretas. Ves al macarra, ves al tonto y ves al lelo. Entonces, lo que hay que decirle a esta sociedad de inútiles y de parásitos sociales, que hay que trabajar, que hay que estudiar, que hay que tener valores, que ni el dinero, ni el culto al becerro, ni el sexo, ni el oro, nos lo vamos a llevar. Nos vamos a llevar la memoria y nos vamos a llevar lo que hayamos hecho en esta vida por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros amigos, y todo eso te da una gran satisfacción, ¿no? Y entonces, si les cambiamos los valores a los chicos en las escuelas para que aprueben todos, para que lo consigan todo, pues terminamos con casos de acoso escolar y con casos de violencia de género, que va unido el uno al otro, porque el acosador en clase termina pegándole a la novia. Totalmente.
¿Cuándo vamos a poder ver la presentación de este libro en Guadalajara? ¿Qué día? Pues la presentación del libro es el martes día 29, en horario de no fútbol, ¿no? Sí, pues hay que decirlo, sí. Porque me comentaban, lo hemos presentado ahora en la SNAF, en Madrid, este martes 22, y también lo pusimos un día sin fútbol y en un horario fuera, pues nos dijeron, es peligroso ponerlo porque hasta autores han tenido problemas para venir porque no les apetecía cuando juega a la Copa de Europa y demás. Entonces, es a las 6:30 de la tarde en el Centro San José, el día 29, martes, a las 6:30, que estaré acompañado por el director de la editorial, Fernando Rache, estaré acompañado por la directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia, Violeta Miguel, que es de Guadalajara, la conocemos todos. Estaré acompañado por algún representante de la Diputación, todavía no han podido cerrar agenda y demás, y sobre todo estaré acompañado, como me pasó en Madrid, por muchísimos amigos que ya me han dicho que van a estar allí para hablar un poquito del libro y para hacer un poco de intercambio de ideas entre todos. Y acompañarte y agradecerte, ¿no? Yo creo el hecho de que hayas cogido este tema, ¿no?, y lo hayas sacado a la luz de una forma, una lectura muy fácil, que como bien dices, sobre todo está dirigido a los jóvenes, ¿no?, para que muchos a lo mejor leyendo el libro no se sientan identificados, por desgracia, o ya han visto algún caso en un aula y se sientan un poco llamados a decir, bueno, esto no va a seguir así. Claro. Que el problema es ese, ¿no?, que si no ponen leyes, si no ponen, si como bien decías, la ley que hay tampoco protege, no protege al profesor, le da un poder al alumno que no es el que se merece, pero por lo menos que los jóvenes estén concienciados, ¿no?, y que esa educación es lo que un poco puede parar esto. Sí, y sobre todo que se valore la empatía, el sufrimiento de la tercera. Si no metemos valores en el sentido de que yo empatice con el que está sufriendo, lo veamos como en un videojuego, ¿no? Entonces no vamos a llegar a ningún sitio, porque ese sufrimiento que vemos en la televisión, en los videojuegos, lo vemos al lado y no le damos importancia. Entonces hay que darle importancia y sobre todo que los chavales cuando vean el libro, cuando lean el libro, también te advierto que hay algún profesor reacio porque dice que es muy duro el tema, que parece difícil, ¿cómo se lo explico yo a los padres? Me lo ha dicho algún profesor así, a ver si van a pensar que hay algún caso de acoso y lo estamos ocultando y tal. Pues sí, como hizo la violencia de género, era una cosa de 4 paredes para adentro y la gente, aunque oyera ruidos y golpes y chillidos, y la sociedad decidió que no, que había que poner freno a eso, y ya es el vecino el que denuncia y el amigo y el que ve por una ventana tal. Pues lo mismo la violencia de género, la violencia de género, el acoso escolar, los chavales que están en clase, aquí hay un semáforo de luces verdes, amarillas y rojas. O sea, que vean los chavales lo que es una pelea de patio, lo que es un conflicto entre iguales, a lo que ya es la señal ámbar, que es que ya está ocurriendo algo. Como los padres, ¿por qué mi hijo empieza a sacar malas notas? ¿Por qué no quiere ir al cole? ¿Por qué no come? ¿Por qué un día viene con un moratón aquí, otro aquí, dice que es que se ha caído? Todos los días se cae el mismo. Tal. Ese semáforo, esas luces ámbar, vamos a impedir que llegue a la roja. ¿Cómo? Padres, profesores y alumnos detectando con estas señales que recojo en el libro dónde podemos estar hablando de un caso de acoso, no de un conflicto entre iguales. Pues muchas gracias, Roberto, y sobre todo mucho éxito con este libro. A la salida te espero. Gracias a vosotros por invitarme, os espero allí a todos. Gracias a vosotros también por habernos acompañado un día más. Mañana repetimos cita como siempre aquí, en Guadalajara al Día.